Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto a la senadora por el PRI, Beatriz Paredes, una mujer con una larga trayectoria política y de servicio público, legisladora muchas veces, embajadora, gobernadora, y no sé cuántas cosas más. Beatriz, nos da un enorme gusto que estés aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Mucho gusto. Don Salvador Camarena, gracias. Gracias, buenas noches. Bienvenida, senadora. Don Víctor Piz. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Esta semana que concluyó, observamos un ejercicio político en el PRI que yo por lo menos, me corregirán ustedes, no veía desde hace décadas. Recuerdo este procedimiento, este experimento que hace el PRI ahí a mediados de los 80s, a finales del presidente de la Madrid, con una pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial priista en aquel entonces. Y recuerdo nombres que, por cierto, vi en el Plutarco Elías Calles, a don Sergio García Ramírez, por ejemplo, que formó parte de aquella pasarela, y otros varios. Y vimos esta semana, el lunes, a 4 aspirantes, el martes a otros 4 del PRI, como sí en el ejercicio de decir, yo me postulo, yo levanto la mano, quiero y estoy listo y preparado, pero además frente a sus pares, ¿no? Escuchando cada quien el postulamiento. ¿Beatriz quiere ser presidenta de México? Sí. ¿Por qué? Porque me parece que este es un momento de la vida nacional en donde todos los mexicanos que tenemos algo que aportar, debemos entrarle. Me parece que vamos a vivir momentos muy delicados y la situación económica se sigue deteriorando y que tendrá que toda la sociedad encontrar nuevas alternativas y porque creo que tengo la formación, la experiencia y sobre todo la convicción de que lo más importante es México. Percibo a un PRI en un momento muy difícil, Beatriz, percibo a un PRI con un líder señalado y atacado por una serie de cosas, acusaciones en su estado, etcétera. A un PRI que votó de forma separada en el Senado, como fracturado, dividido. A un PRI que ha perdido su mística ante la aplanadora de Morena de los últimos años. Hay que ir a buscar al PRI de origen. ¿Qué análisis harías de tu partido en estos momentos? ¿Sabes qué, Leonardo? Voy a contestar con muchísimo gusto sobre y con el análisis, el análisis del PRI, pero yo francamente no creo que sea ese el problema. Yo creo que la discusión se lleva hacia el PRI en lugar de llevarla hacia la situación del país, que es lo que me motiva. Yo estoy tratando de ser candidata para participar en las soluciones del país con un equipo pertinente que se puede integrar. No es mi tema si corrijo con cirugía mayor, cirugía menor el PRI. Pero te diré, el PRI está pasando, como los partidos que fueron derrotados en 2018, un proceso muy complejo. Hay una crisis interna por diversas razones. Primero, me parece que lo esencial es resolver el tema de la identidad. ¿A quién va a representar básicamente el PRI cuando Morena se ha apropiado de una parte importante de su discurso tradicional del nacionalismo del siglo XX y de las reivindicaciones de los sectores populares más vulnerables? Creo que también los procesos de cuestionamiento a los dirigentes siempre ponen en tensión a los partidos. Esos procesos me parece que los que son de carácter jurídico se tienen que resolver por esa vía. Los otros se resuelven por la vía de los estatutos. Así son los partidos políticos. Tienen estatutos, tienen reglas internas. A lo mejor les gustan a unos, a lo mejor no les gustan a otros, a lo mejor sería conveniente que hubiese otros mecanismos, pero están los mecanismos de los estatutos. Y en el tema de la relación entre el partido y sus bancadas, yo siempre he sido partidaria, no ahora, lo fui como líder de bancada y lo fui como presidente del partido. En las dos cachuchas yo siempre he sido partidaria de que las bancadas tengan un grado amplio de autonomía y que los legisladores puedan
analizar la legislación en sus méritos. No soy una gente que crea que el lineazo es la solución, y mucho menos en la transición democrática que hemos empujado en los últimos años, en la transición democrática que hemos estado viviendo. Ahorita le entramos a México y a estas convicciones, al momento político que se vive, a la alianza y a tantas cosas. Me parece muy oportuno. Salvador, por favor. Pero, senadora, estamos hablando aquí de dos cosas. De una aspiración legítima, de alguien que con una carrera, como ya decía Leonardo, ha tenido diversos puestos a nivel de gubernatura, una carrera legislativa, una representación de México en el extranjero. Eso es notable. Y seguramente usted tendrá una propuesta y ya ha ido esbozando algunas líneas de esa propuesta. Pero pues en nuestro modelo político, las personas que se dedican a lo que usted se dedica se suben a un vehículo. Y en ese vehículo es donde también transitan hacia las distintas aspiraciones políticas. Y el vehículo tiene las 4 llantas ponchadas. El PRI tiene las 4 llantas ponchadas. Y el cuate que se las ponchó no se quiere bajar del volante. No quiere, está ahí. Y pues ya, si no se baja y si no deja que le arreglen las llantas, de por sí ese vehículo ya había quedado en duda, porque pues en el 2018, evidentemente, fue el que dijeron los mexicanos y las mexicanas, ya no queremos que ese coche esté aquí, llévenselo, y llegó otro señor con otro vehículo. Entonces yo no puedo todavía aceptarle lo que nos propone, porque digo, es interesante el perfil de la senadora Beatriz Paredes, pero en ese vehículo, dirán algunos que nos están viendo, en ese vehículo Beatriz no va a llegar a ningún lado. Si no arreglan el vehículo, senadora, no van a llegar a ningún lado. Los 6 que estuvieron ahí, u otros que con legítima aspiración como la de usted, quieran proponerle algo a México. Yo respeto profundamente, Salvador, pero además usted sabe cómo aprecio su talento periodístico. Gracias. El PRI no es una entelequia. El PRI son los priistas, el priismo. No es un vehículo con llantas flamantes o con llantas ponchadas. Es miles, decenas, si quieren millones, pero dejémoslo en miles de mexicanos que por diversas razones toman decisiones electorales y toman decisiones de participación. A mí me tocó ser presidenta del PRI cuando también estaba, a juicio de varios, un pésimo vehículo, las llantas ponchadas porque habíamos perdido por primera vez la presidencia. Pero entonces usted le prestó prestigio a su partido y no al revés. A usted le están quitando ahorita prestigio, el liderazgo. Esa es una visión, muchos comparten esa visión. Yo misma planteé que hubiera una asamblea refundacional, esa ha sido mi posición. Sin embargo, ya lo comenté, hay estatutos. Si la invitación es a que violemos colectivamente los estatutos, pues a lo mejor alguien las toma, o otros no la tomarán. Evidentemente, el priismo del país, que tiene matices, el priismo de Coahuila es un priismo muy fuerte, el priismo de Colima es un priismo fuerte, independientemente de la derrota en la gubernatura, ganaron la capital. Entonces, el PRI es un partido muy complejo, con matices regionales, con la vinculación con fuerzas regionales muy fuertes, con tradiciones de participación. Muchos jóvenes, uno no se explica por qué son priistas, pero dicen es que mi abuelo fue priista, mi papá fue priista, yo lo acompañaba de niño. Entonces, hay una cultura que se relaciona con el priismo. Si los mexicanos de nuestro tiempo consideran que las personas tienen que pasar por los partidos, pues entonces quién sabe si ganen los de Morena, porque si usted me analiza Morena, la crisis permanente en Morena, el que sea un partido que denunció judicialmente a su primera presidenta y después es diputada, el que es un partido en donde se denunciaron todos los procesos de selección de los delegados a la Asamblea, bueno, entonces, si ese es el criterio, seguramente va a perder Morena. Entonces, vamos acotando y simplificando. Beatriz, porque esto que me parece esencial, yo propuse una asamblea refundacional. El PRI requeriría volver a verse hacia adentro y decir qué somos, qué defendemos, con quién nos identificamos. Nos robaron los principios o los discursos del siglo XX, pero ya estamos en el XXI, a lo mejor tendríamos que
no va a relanzar. ¿Eso sería indispensable para que el PRI sea competitivo en el 2024? Eso sería conveniente, pero estamos viviendo una etapa en donde, por desgracia para la política mexicana, el presidente de la República adelantó la sucesión. El presidente de la República adelantó la sucesión más de un año y no solo la adelantó, generó condiciones de desventaja, de inequidad en la competencia, proponiendo con una enorme falta de respeto a quienes llamó corcholatas cuando son funcionarios del gabinete y es una jefa de gobierno, y adelantando la carrera. Ellos están haciendo precampaña con los recursos de sus instituciones o con la autoridad que les delega a sus instituciones, y este juego, que es un juego comunicacional, pretende hacer creer a las personas que los únicos que existen en el escenario son los de Morena. Si los otros partidos se quedan cruzados de brazos, o los otros partidos, o los otros militantes de los partidos, o ciudadanos de la sociedad se quedan cruzados de brazos, esperando los tiempos hasta que se haga la asamblea o hasta que se hagan las modificaciones, esta imagen que pretenden crear desde Palacio Nacional de que solo existen 3 precandidatos y de que solo está el aparato contundente y arrollador, según lo dicen cada día, es muy raro. Yo he vivido en México muchos años en la política y esta pasión por publicar las encuestas cada tercer día es una cosa singularísima. Siempre han sido importantes las encuestas, pero no se publican cada tercer día, cada 5 días. Subió medio punto y ahora, como declaró bonito o les cayó muy bien a los ciudadanos Chicoche, subió 5 puntos. Entonces, estamos en un juego comunicacional y en ese juego se trata de demostrar que todo lo demás es árido. Cuando ya vieron que no todo lo demás es árido, pues ahora dicen, hay 45, 40, 56, le pudo haber puesto 100, porque no importan los nombres que puso, incluyéndome, no importa. Muchos no tienen sentido. Yo no creo que el señor Carstens, don Agustín Carstens, pero es estas cosas de la ocurrencia que al que reside en Palacio Nacional le es tan común, pues pongan a este y al otro y al otro. Agustín Carstens vive en Suiza, dirige un banco importantísimo para el sistema financiero internacional, es el banco al que le piden los bancos, es un puesto de gran prestigio. Está pensando en campaña, Agustín, pero ni lejanamente, me parece una ocurrencia, pero de esos hay más, Lorenzo Córdoba lo pusieron ahí en esa lista, que uno es pues el consejero presidente, constitucionalmente está impedido, pero además ha dicho hasta la saciedad que no está en su interés. Lorenzo Córdoba va a volver, lo ha dicho, esto lo estoy citando, a la vida académica, lo ha dicho insistentemente, pero pues así, ¿no? Llenaron ahí de nombres lo que se le ocurrió. Sí, al adelantar la sucesión el presidente y pues decir quiénes son las corcholatas que él considera con candidatos potenciales a la presidencia, pues también los somete a un desgaste, ¿no? Les da una sobreexposición y los somete a un desgaste ante la opinión pública. Pero quiero regresar un poco al tema que abordaba Salvador, porque muchos personajes del PRI se ganaron a pulso una mala reputación. Algunos de ellos todavía tienen actividad pública, política, pues sí, presente, otros ya no. Yo le quiero preguntar, senadora, si es necesario deslindarse de esos personajes que le pasaron factura al PRI y que en buena parte pues es el PRI es resultado de lo que hicieron antes por malos gobiernos, malas decisiones, en fin, o si eso es secundario. Esta es una pregunta que yo me la he hecho muchas veces, no ahorita, no por participar como candidata. Mire, ¿usted sabe algo de toreo? Poco. De tauromaquia. De tauromaquia. Soy el Villamelón. De Tlaxcala, luego sacó el capote. Pero ese arte está en extinción. Quiero decir, hay 2 modos de torear. Para darle gusto a la afición. A la grada. Entonces eres Eloy Cavazos, pinturero, alegre, y aunque la técnica finalmente no la domines, no sea depurada, esa es la palabra,
Se ve que sí conoce esta orina. O ser un torero más técnico, más ocupado en comprender las circunstancias. Mire, mi posición es actuar conforme a mis principios. Creo que todos los figuras políticas que le han hecho daño, no solo al PRI, a todos, deben ser juzgados, acusados y deben cumplir sus condenas. Esa es mi posición. Del color que sean. Del color que sean. Si a mí me gustan la noche de los degollados, la noche de la reina Margot, la de los cuchillos largos, no es mi estilo. Porque me parece que a veces lo haces simplemente para ganarte una ovación y has convivido, has estado, has saludado, has fingido cierta fraternidad y ahí no has sido capaz de fijar tu posición. Yo creo que toda la gente que esté involucrada en una actividad que significa saqueo al erario, abuso de poder y enriquecerse con los recursos que otorgó la ciudadanía a través de impuestos, me parece que debe ser juzgada y debidamente castigada. Promesa que esta administración, por cierto, pues ofreció y no ha cumplido, me parece. Vayamos un poco a decir, bueno, cómo posicionar una aspiración legítima frente a un electorado quizá acostumbrado ahorita a demasiado torero rascuache que andan dando de plaza en plaza una serie de trucos que les funcionan y que la masa está enardecida y pues nada más que no hay sustancia y hay hasta retrocesos. Ahí coincidimos quizá en el diagnóstico de que pues hay ahorita mucho recurso de efecto, toreros efectistas, se llamaban esos que toreaban así. Sí, de fuego de artificio. Pero no de los que cuidan que la técnica sea al final para beneficio, ya pasemos al términos de la administración pública, pues no necesariamente medidas agradables, pero las que hacen falta para que un país tenga viabilidad. Creo que hay una duda hoy sembrada independientemente de la figura del presidente del PRI. ¿Hay viabilidad para la alianza que haga que la candidata o el candidato que terminen definiendo fuerzas opositoras se presente de una manera coaligada con otras fuerzas? ¿O ya debemos dejar de lado y que vaya el PRI por su lado, el PAN? ¿Usted cómo diagnostica esa ruta de aquí a la elección del 24? Creo que esa es la pregunta esencial. Coincido con usted. Mi experiencia y la experiencia histórica de México es que las alianzas en nuestro país no se prevén mucho tiempo antes. Más bien, se forjan al calor de las circunstancias, al calor de los hechos. No corresponden a un proceso estratégico de planeación, que sería lo conveniente o lo deseable. Tienen que ver más con personalidades que en determinado momento llaman la atención y hacen que algunos partidos se definan hacia allá. Tienen que ver con agravios que de repente saltan sobre la mesa o con abusos. Digamos que la alianza en ese sentido más relevante fue la que se dio en 1988, y toda fue sobre la marcha, toda. Nadie de los candidatos empezó aliado. El PMT, cuyo candidato era el ingeniero Eberto Castillo, cedió la candidatura al ingeniero Cárdenas, y ahí se fue dando sobre la marcha la suma de otras fuerzas políticas con una legislación que en esa etapa lo permitía. Entonces, por eso yo no tengo este nivel de angustia. Me parece que 2024 está muy lejos. Está muy cerca y está muy lejos, pero en términos electorales está muy lejos. Se van a definir muchas cosas después de las elecciones del 2023.
vamos a poner una hipótesis. Este partido totalmente desangrado, ponchado, que requiere un nivel de ojalateo. No es cierto, necesita cambiarle el motor, cambiarle el piloto, cambiarle el copiloto, todo esto. Bueno, este partido, perdón por la expresión, así iba a decir algo, pero luego me aguanté. Este partido, en estas condiciones, resulta que gana con una figura militante del PRI y con una alianza en el Estado de México y con una figura militante del PRI y una alianza el Estado de Coahuila. A lo mejor dentro de 13 meses estamos diciendo otras cosas del coche desbaratado. Que el escenario ya cambió, digamos, sí, exactamente. Sí. O sea, hay una dinámica tal. ¿Y qué tal si el Guacamaya Leaks alguien lo lee de veras y profundiza en algunas de las cosas y no se logra lo que se está logrando, que es no existió, vámonos. Sí. Degradarlo y no importa. Entonces, tenemos una dinámica muy fuerte. Yo creo que si los dirigentes políticos tienen sentido común y si saben aritmética, van a pensar en una alianza. En la hipótesis de que tengan sentido común y sepan aritmética, para que eso no solo sea un juego de intereses y de ambiciones concretas, hay que tener una plataforma común básica que refleje cuál es la orientación de la alianza, porque no se trata de aliarse solo por ganar, se trata para empujar un proyecto. Lo que yo planteo es que el proyecto, y por eso fue interesante este ejercicio, porque hay que ver qué planteamos, qué plantearon cada uno, tiene que ver con esa vieja tesis de Reyes Heroles, primero el plan y luego el hombre, que ha sido una aspiración siempre. Y me parece inalcanzada con frecuencia, ¿no? Es decir... Ahora, me gusta lo que dice, senador. Quizá en 13 meses estamos hablando, y con los resultados, así como usted los dijo, o mixtos en el año que entra, o sea, una para la oposición, una para el oficialismo. Quizá estamos discutiendo ya con otros elementos para tomar la decisión hacia el 24. Pero si algo se echa en falta es que había una idea de que hubiera un piso común desde la oposición para llegar a ese momento de decisión con condiciones más o menos adecuadas para que el régimen no pudiera implantar una lógica, como usted decía, de que solamente hay una discusión sobre quién le da continuidad a lo que ha hecho el actual presidente. Y me refiero muy claramente a que el PRI, y usted lo padeció, no digo lo vivió, lo padeció, si nos quiere contar algo al respecto, bienvenido. El PRI fue traumático lo que se vivió en torno al transitorio que permite a las Fuerzas Armadas llegar hasta el 2028 a cargo de la seguridad pública. Y más allá, como diría la caricatura, hasta el infinito y más allá. Quién sabe cuántas cosas... Voy a buscar madera. ¿Cuántas cosas más se pueden destilar de ese transitorio? Usted vivió esta presión sobre la bancada del Senado, del PRI concretamente, para torcer una voluntad opositora que estaba fijada en que no iba a haber ninguna reforma constitucional, y porque el presidente, ahí sí hay que concedérselo, desde el principio dijo voy por estas tres, y la primera era, el mercado eléctrico, y luego Fuerzas Armadas, y ahora viene electoral, que es mi pregunta. Si no, va a parecer que yo quiero ser diputado o senador, que hablo todo el tiempo y no, pero ella no le hago la pregunta a la entrevistada, exacto, sino me quedo yo con la voz. No, en concreto, si hay reforma electoral, lo que usted hizo de plantearse frente a sus compañeros y compañeras priistas y hacer una propuesta y prefigurar frente a la opinión pública un ideario o una aspiración, a lo mejor ya no tiene sentido. Entonces preguntarle, sí, muy bien, la alianza para el 24 está un poco lejos, pero la alianza opositora para no cambiar las reglas electorales debería ser el principio quizá de un futuro hacia el 24. ¿Hay, usted cree, viabilidad de una reforma que trastoque la composición del INE, que trastoque la forma en que se eligen los consejeros del INE? Desde mi perspectiva, no. Y desde lo que yo he escuchado en el seno del grupo del Senado y con diputados muy relevantes, no. El PRI no va por ahí. El PRI no va por afectar ni la autonomía ni la organicidad del Instituto Nacional Electoral,
y no compartimos la propuesta del Ejecutivo en cuanto a cambiar el modo de integración del órgano superior del INE. En mi caso, mucho más, porque yo era subsecretaria de Gobernación cuando autonomizamos al Instituto Federal Electoral. Claro. O sea, yo tuve que ver con... Empujaron ese proceso, sí, claro. He estado muy involucrada. Sí, pero también vi a Mario Delgado empujar la reforma educativa que hoy cobardemente... Yo te pido que no compares a la senadora con Mario Delgado. Yo sí aquí voy a romper una lanza. Por favor. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Muchas gracias. Perdón, senadora, pero ofrezco disculpas, derrumbé el debate a un nivel ínfimo. Es vergonzoso. Vamos a defender la autonomía, la independencia del INE y la autonomía y la calidad de los consejeros. O sea, no solo no vamos a votar a favor de esa reforma, sino vamos a defender que se preserve. Pero quiero decirle algo, que lo digo por el entorno en el que estamos y que ojalá no sirva para otras interpretaciones. Si a mí me dijeran segunda vuelta electoral, sin tocar el INE, para la presidencia... Sería un tema a valorar. No, bueno, sería un tema a valorar, me parece interesante. Lo que quiero decir es que las reformas hay que verlas en su contenido. Sí. No hay que aceptar nada de este gobierno que deteriore a la democracia. Que eso es lo que provocó la alianza. Luego dicen, es que es una alianza antinatura, como el PAN. Bueno, lo que pasa es que la embestida contra la democracia ha sido tal que si no nos unimos todos... quién sabe en dónde acabe. Sí. Esa es una posición firme, clara y compartida. Sí. Bueno, me parece muy importante porque luego hay fracturas. Yo escuché el discurso de Beatriz Paredes el pasado lunes en la sede, en ese histórico recinto, que por cierto le dieron una remodelada muy bien porque se veía un espacio moderno, contemporáneo, y tiene muchos años y ahí han pasado muchos eventos. Pero yo escuché hablar del método, que me parece fundamental en este proceso. Y Beatriz Paredes propuso o unas primarias o consultas de base. ¿Hay consenso en eso? Porque luego el problema es decir, bueno, sí hay tantos aspirantes, tienen cartas, tienen credenciales, tienen trayectoria. Incluso escuché propuestas en los discursos, me pareció interesante, pero luego, ¿y cómo decidimos? ¿O cómo...? Y me parece que la única que propuso un método fue Beatriz Paredes. A los demás no los escuché hablar de método, ¿no? Vamos a hacer una pausa, lo dejo en la mesa y al regresar abordamos el tema, ¿de acuerdo? La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, de toda la vida, con una larga trayectoria. Volvemos. De regreso con la senadora Beatriz Paredes. Método, decíamos. Beatriz, ¿cómo? Yo planteé efectivamente un método democrático no en abstracto, sino las experiencias que hay hacia el interior de los partidos, o unas primarias que todo mundo comprende de lo que estás hablando, porque son un método muy conocido en Estados Unidos, que siempre... se conoce aquí. Elección interna al interior del partido. Así es. Abierta, población abierta. Así es. Uno o solo a militantes. O consulta, pero elección también interna. Correcto. Elección interna. Primero, mi querido Leonardo, no podía dejar de plantearlo. Creo en eso. Mis grandes oportunidades políticas contra intereses creados o simplemente porque no les caía yo bien o, en fin, o porque era mujer y chava, mis grandes oportunidades políticas del inicio de mi carrera fue porque exigí una elección abierta interna con todos los miembros de la CNC y otros campesinos que quisieran, cuando fui dirigente de la Organización Campesina de Tlaxcala, de la Liga de Comunidades Agrarias. Fue una gran negociación, una gran tensión, hasta que logré que se abrieran. Muy jovencita. Muy joven. Y años después yo llegué a dirigir el partido con una elección.
de hecho con 2 elecciones. La primera que perdí wishy-washy y la segunda nuevamente elección. Entonces, digamos que siempre he tenido esa posición, porque mi aprendizaje es que lo que te permite conciliar mejor después e invitar con cierta autoridad. El respaldo del voto. Sí, y eso te permite convocar a todos cuando eres una gente dialogante y negociadora, que es más mi talante. Entonces, por eso lo planteé y ojalá esa sea la decisión. ¿Hay consenso al interior del PRI de que No lo sé, no lo sé, porque como bien dices, fui la única que lo planteé, el proceso está arrancado, probablemente otros propongan otro método, pero yo pienso que esto es algo que le conviene a todos. Usted, senadora, viene de las bases del partido, del sector campesino, sector popular, ahora con lo que nos comenta. Ese sector ha sido capturado por este gobierno a través de los programas sociales. ¿Cómo recuperar la confianza, el voto de ese sector? Mire, yo vivo la política de otra manera. Yo pienso que tenemos que tener mejores propuestas. Es cierto que las transferencias directas son muy importantes, pero yo pienso que las personas son personas y son sujetos. Y piensan. Eso pienso. Y creo que si bien es cierto hay una relación de gratitud, también es cierto que se dan cuenta del contexto. Ellos pueden recibir sus ayuditas, pero si no pueden llegar a su parcela, si toda su zona está tomada por los malosos, si de repente se les desapareció un familiar, o sea, la realidad es muy fuerte. Y desde luego hay que exigir que no se extorsione a un electorado cautivo con los programas sociales, que son una decisión, primero, que está establecida en la ley, ya es un derecho establecido, no se los pueden quitar nadie, ni el que hipotéticamente se los entregó, ni ningún cambio de administración. Y segundo, tienen la posibilidad de exigir que haya continuidad. Entonces, a mí me parece que tienen que ser las propuestas y que no haya extorsión ni chantaje para obligarlos a que voten en un sentido. Ahí la autoridad, por eso están tan interesados en debilitar a la autoridad electoral, para que esté minimizada o deteriorada y no se evite una elección de Estado. Lo que tenemos que evitar los mexicanos, no solo en relación a ese sector de la población, sino en general, es que haya injerencia del gobierno, que sean elecciones legales, que sean elecciones limpias por el bien del país. Veo, Beatriz, con enorme preocupación, y lo comparto enteramente, que esto que acabas de decir va a ser muy difícil. Es decir, no solamente la carrera ya adelantó, las corcholatas están de gira y haciendo actos de campaña, disfrazados de todas estas cosas, de pasarelas, tomas de posesión, asistencia, me invitaron. El secretario de Gobernación, la semana que termina, lo hemos visto desbocado, acusando a gobernadores. De la oposición. De la oposición, claro. Pero no se supone que es el interlocutor del gobierno federal con los gobiernos estatales. Se convirtió en activista, es candidato ya o es precandidato, desechando al Congreso de que comparezca el general secretario. No va a comparecer ahí. Es decir, veo desde muy temprano un clima de descomposición para que tengamos unas elecciones limpias, transparentes, claras, confiables. Equitativas, piso parejo. No lo veo, no lo veo. No solamente porque ellos ya arrancaron, porque tienen el respaldo del Palacio Nacional, porque hay presupuestos que nadie explica, porque viajan, ¿no? Eso cuesta, ¿no? Y los actos de campaña cuestan, y los mítines cuestan, eso lo sabemos todos. ¿Cómo emparejar las condiciones? Porque yo veo al INE, pues en la defensiva, en decir, híjole,
jurídicamente cómo me defiendo, viene la renovación de los consejeros el año entrante. O sea, el INE no está ni siquiera para sacar una tarjeta, decir, ey, eso no se vale. Eso no se vale porque usted está haciendo un acto adelantado de campaña que la ley prohíbe. Los funcionarios. Exacto. ¿Cómo emparejar el piso? Lo veo muy complicado en estas circunstancias. Yo también lo veo muy complicado, Leonardo. Y por eso es una de las razones por las que me decidí a participar. Sinceramente, creo que esta es una elección en donde la sociedad mexicana que no comparta lo que está sucediendo va a tener que salir a votar masivamente. Creo que esta es una elección en donde la decisión de fondo de cada ciudadano es no ser abstencionista. Darse cuenta que ser abstencionista es apoyar tácitamente al poder, al gobierno, al que gobierna, a la opción del que gobierna. Me parece que será indispensable que la sociedad mexicana tome conciencia de la gravedad del momento histórico que estamos viviendo. Y si eso le pido respetuosamente a la sociedad mexicana, también se lo pido a los partidos. Los partidos deben dejar de estar atrapados en dimes y diretes y generar un frente amplio. Si no somos capaces de generar un frente amplio para vigilar la elección y para que el voto ciudadano tenga la expresión que cada mexicano y cada mexicana en edad de votar decida, como tú dices, es un momento muy difícil y muy delicado. Regreso al campo, a la CNC pero algo que dijo, senadora, me lleva a estas preguntas. ¿Recuerda algún gobierno que le hubiera quitado tantos apoyos a los agricultores en este país? No. ¿Por qué no se ha convertido eso en un tema de discusión pública? Usted estuvo en esta semana en una sesión ahí, en una de las comisiones entiendo, con el secretario Villalobos. En una semana que además veníamos discutiendo en la prensa que están cancelando por la vía de los hechos las funciones del Senacica y el COFEPRIS, que dice que para apoyar la importación de productos para que en la canasta básica baje, pero pues hay medidas que pueden ser completamente contraproducentes, usted lo sabe. Pero dígame, el PRI tuvo en el sector campesino uno de sus fuerzas. Hay muchos pequeños y medianos productores todavía en este país. No somos, aunque ha habido avances agropecuarios y hay estados que tienen una potencia, somos un país mediano en ese sentido, potente, pero por muchos pequeños y medianos productores. ¿Quién está hablando por ellos y qué apelación va a hacer precisamente al voto de esas personas que se quedaron sin caminos para sacar su cosecha, sin recursos para ponerle cercas a sus cosechas, sin fertilizantes, sin apoyos para semillas, con semillas limitadas en sus opcionnes? Pareciera que estamos con una discusión muy esotérica de términos técnicos y políticos de grilla y no en la base de lo que pues, le da de comer a este país, para empezar. Yo le agradezco muchísimo esa pregunta y si me permiten, le puedo hacer llegar unas 200 intervenciones entre el Senado y la Cámara de Diputados, de diputados o senadores de distintas formaciones políticas, muy preocupados por la situación exactamente de ese segmento, de los campesinos que con mucho esfuerzo lograron pasar de ser de subsistencia y se volvieron pequeños productores. Precisamente de eso fue mi pregunta con el secretario de Agricultura y al no recibir respuesta contundente le pedí a mi colega Jorge Carlos Ramírez Marín que insistiera. Desaparecieron la financiera rural, la desaparecieron. Imagínese, no hay financiamiento para el campo. Hicieron un dibujo geométrico. Los muy pobres y depauperados apoyos directos, los grandotes se mueven solos y nadie les hace caso. En fin, ¿Y los del medio? Y el tema fueron los del medio. Y los chiquitos que pertenecían al sector de personas con muy escasos recursos que con enormes esfuerzos organizaciones avanzaron. Hemos estado planteando eso desde el inicio de la administración, porque para que se den una idea,
el presupuesto en el primer año de la Secretaría de Agricultura, antes se llamaba Zagarpa, le pusieron ahora Sader, disminuyó en 20,000 millones de pesos en el primer año. Y apenas, ahora nos dicen con bombo y platillo que el presupuesto viene con un porcentaje mayor. Sí, pero apenas está alcanzando lo Los que niveles, tenía ajá. El primer año. sí, del año anterior. Año Sí, exacto, de la anterior administración. Entonces, tiene usted toda la razón. No hemos logrado comunicar bien. No hemos logrado. Necesitamos aliados en el mundo de la comunicación. Nos ponemos la bocina, nos ponemos la trompeta y no logramos trascender. Ha habido, bueno, recordemos, hubo una toma de la Cámara de Diputados por los productores. Sí, claro. O sea, claro. Han llegado a esos extremos. Son crisis reales cuando Sí, ocurren. Sí, y no logramos impactar. Y ahorita han tomado una decisión muy delicada, que ese fue el núcleo de mi pregunta al secretario. ¿Cómo van a equilibrar? Si van a autorizar importación generalizada de alimentos, que no lleguen alimentos contaminados o dañinos. Y por eso es tan importante la defensa del papel que juega Senacica. Entonces, sí... ¿Y el gobierno federal hizo así? Porque les dijo, va a ser responsabilidad de los empresarios. Óigame, ¿y entonces para qué están los órganos sanitarios? Es decir, es como un gobierno que claudica y que renuncia a sus responsabilidades y obligaciones. Lo del campo me parece en focos rojos, como dice Salvador. Nos quedan 6 minutos y les quiero aprovechar puntualmente rápido. El pasado miércoles vi y presencié una sesión en el Senado de la República que no tiene precedentes desde mi punto de vista. Vi a senadoras y senadores de oposición dirigirse al general secretario de la Defensa Nacional, confrontándolo por su falta de comparecer, de rendir cuentas ante el legislativo, que desde mi punto de vista, por favor, senadora, corrígeme, pero no recuerdo, ¿no? Registro previo de confrontarlo de esta forma, de decirle... usted tiene una obligación, una responsabilidad, ¿no? El senador Martínez le dijo, yo no soy tropa, usted no me manda, yo soy un senador de la República electo por la ciudadanía. ¿Qué valoración? Veo un momento y un clima de descomposición provocado por la extensa presencia de las Fuerzas Armadas en muchas tareas de la vida pública nacional. Coincido, Leonardo. Me parece que este ambiente de crispación corresponde a un contexto. No es deseable ese contexto. El que varias de las funciones que tradicionalmente realizaban instituciones en manos de civiles se trasladaran a los institutos castrenses, pues corresponde a lo que yo pienso es el síndrome de desconfianza del presidente. El presidente no ha profundizado en algo. Me parece que siente que sus instituciones civiles no sirven, pero no le sirven a él porque él hizo que no sirvieran. Las instituciones mexicanas no eran así. Tuvimos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes notabilísima. Y de avanzada, por cierto, muy en notable. ley, en legislación, en muchas cosas. Grandes ingenieros, este es un país de grandes ingenieros. Claro. Pero bueno, si toman medidas presupuestales que se han denominado como el austericidio, que le dificultan a todas las áreas operar, porque les recortaron lo fundamental para operar, si toman decisiones arbitrarias porque no se pueden instrumentar rápido, como centralizar todas las adquisiciones en un área, si destrozan la Secretaría de Salud y la tradición en instituciones de salud que teníamos, inventando al INSABI, y no se les ocurre poner un médico enfrente del INSABI, bueno, entonces, quien ha debilitado la capacidad operativa es el propio presidente. Son este tipo de decisiones. Y me parece que entonces se ha refugiado en instituciones que tienen un orden y una disciplina tradicional
porque tienen funciones constitucionales trascendentes que cumplir y donde él no tomó decisiones arbitrarias. Y entonces entramos a esta que ojalá no revele una circunstancia totalmente incomprensible en un gobierno que se dice de izquierda, que es echar para atrás a las autoridades civiles y echar para adelante a las autoridades castrenses. Que pareciera que en eso estamos, senadora. Y que hubo una reacción, tal vez algunos dirán que desmedida, pero hay un contexto en donde se percibe que el Poder Legislativo necesita mucho más respeto de parte del Ejecutivo. Nos quedan 2 minutos. Comentarios y conclusiones, por favor. Pues agradecerle que haya estado aquí, desearle suerte, éxito en su intención de ser candidata del PRI a la presidencia y también hacer votos porque ahora estaba pensando mientras hablaba que el Congreso logre su papel de ser un contrapeso del Ejecutivo. Digo, no lo hablamos, ha sido difícil porque el gobierno tomó a través de su partido y sus aliados el Congreso prácticamente y también creo que es momento también de reflexionar sobre el papel de la Corte, ¿no? Porque creo que es muy importante que se den esos contrapesos institucionales. Pero gracias y éxito. Gracias, Víctor. Retomo la última parte de su intervención. Gracias por haber estado aquí, senadora, pero creo que habría que apelar también a que la sesión del miércoles, en efecto, deja cosas preocupantes y que es momento de que gente profesional de la política levante la mano y diga, dialoguemos. Hubo expresiones quizá fuera de lugar, otras no fuera de lugar, sino muy puntuales y muy críticas. Yo ahí destaco la del senador Martínez. Dura, pero creo que sin ser grosera. Hay otras que se pierden. Tampoco es nuevo en ningún parlamento que haya excesos. No, pero salvo que el foro, momento ¿no? sí nos está diciendo que debe caber en ciertas personas estar a la altura de la política. Invitación que yo le hago a usted porque la experiencia que tiene legislativa, porque creo que sí tienen que comparecer y sí tienen que rendir cuentas y sí se tiene que dialogar. Entonces, ojalá el Congreso, me sumo a lo que dice Víctor, sea de nueva cuenta escenario de diálogo, también de debate, pero también de diálogo. Yo coincido plenamente. Me parece que en esta etapa de la vida nacional el diálogo es esencial. El respeto por los interlocutores, escuchar ideas distintas, valorarlas y también coincido con lo que decía Víctor, es fundamental robustecer a los poderes. Una de las cosas que yo estaré planteando precisamente es un gobierno de coalición con un proceso de robustecimiento del Poder Legislativo importante, donde los dictámenes de las comisiones determinadas puedan ser vinculatorios. Entonces, una nueva etapa en el Poder Legislativo que permita que, aún habiendo mayoría, haya posibilidades de diálogo democrático. El problema es cuando la mayoría se utiliza como un instrumento mecánico para reducir a la nada a las oposiciones. Entonces, desde la mayoría tiene que haber un espíritu dialogante. Coincido plenamente. Urgente, me parece, por lo que vimos el miércoles, por estos desplantes de funcionarios del gobierno federal que actúan pues como su jefe. Es decir, el presidente desdeña, descalifica, desdeña el hackeo en la defensa, todo lo hace así. Pero el problema es que ha marcado un ejemplo que sus colaboradores pretenden replicar ahora con una falta de respeto a el Poder Legislativo y el Judicial continuamente. Gracias, nos faltó tiempo, hay muchos más temas, pero hay tiempo para tener estos diálogos recurrentes. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias y hacemos un redoblado llamado a la defensa de la autoridad electoral. Si se toca eso, pues creo que es la última línea de defensa de la democracia mexicana. Es muy importante defender la democracia. Bienvenida, Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Salvador, gracias, gracias. Siempre, Víctor, Víctor, muchas gracias. Gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.